RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y en esta ocasión me acompaña la doctora Marta Sánchez González, y muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes en sus hogares. Pues bien, vamos a iniciar. Estamos solos, la profesora tuvo una pequeña indisposición y no pudo presentarse al programa, pero aquí lo vamos a tratar de sacar adelante de la mejor manera. ¿Cómo ves la situación? Digo, ahorita el problema más grave, según pienso yo, es el que se están presentando los policías federales que están obstruyendo el tránsito para llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya desbloquearon a este momento, acabo de escucharlo a nivel del radio. Porque sí, ahorita que venía para acá, para el programa, me enteré que ya habían desbloqueado, pero que había una mesa de acuerdos. Es decir, nuevamente una mesa de acuerdos. Ahora, quizás tendríamos que hacer un poco de historia sobre esta corporación, Arturo. Porque mira, fue una corporación que se le dio muchísimo dinero y se le dio mucha manga ancha, como normalmente decimos. Es decir, estas personas tenían ya un coto de poder muy importante a nivel del país y claro, eso les daba un poco de autoridad, y autoridad que era de alguna manera sostenida por el Ejecutivo, y me estoy refiriendo en este caso al anterior presidente de la República, que fue Calderón. Entonces, eran 30,000, me parece, al final, 30,000 elementos dentro de la Policía General, de la Policía Federal. Pero, además, no sé si se acuerdan de que hubo una información cuando se hizo el cateo a la casa de pues sí, era industrial, era lo que se llama, pertenecía a la clase empresarial, este chino Digón, que cuando se hizo el cateo, este chino informa que él tenía resguardado en un cuarto 270,000 millones de dólares, de los cuales solamente se reportó 200,000. Y las primeras personas que ingresaron a esta casa fueron precisamente la Policía Federal de aquel entonces. Y él también informa que no solamente había dinero, sino que había dinero en dólares, sino que había también euros, y también tenía relojes, alhajas y una serie de cosas de mucho valor. Lingotes de oro. Sí, lingotes de oro, porque le preguntaron, bueno, ¿cuál era el motivo de este almacenamiento? Y él dijo que a nivel de los negocios, del comercio internacional, la moneda que se maneja es el dólar, y que entonces él tenía que tener en efectivo y en dólares. Acuérdate que anteriormente este tipo de arreglos de transacciones no es como ahora. Ahora tienes que hacer un depósito o una transferencia bancaria, en la cual tú estás captado por Hacienda, y además la compañía donde tú haces el depósito también está captado por Hacienda. Es decir, se evita esto de lavado de dinero y los falsos
las falsas empresas, pues. Entonces, esto a mí en lo personal me parece que ha venido a incomodar a la clase empresarial. Y tan es así que si tú te fijas, uno de los, pues de las noticias más importantes de la jornada es lo que declara nuestro presidente con respecto a que hay dos partidos. Fíjate, ahora es el PRD y el PAN. Y el PRI. El PRI que está muy aliado con el PRD y ahora el PAN también. Sí. Y se niegan a que se haga delito grave la facturación falsa y lo que viene siendo las empresas fantasmas. Así es. Entonces, cuando nuestro presidente hace la declaración de que son unos farsantes y unos hipócritas, que cómo es posible que ellos estén impidiendo que se aplique la ley a un problema de fraude. Así es. Aquí tenemos la jornada y la nota principal dice, López Obrador dice, farsantes quienes vetan la ley contra facturas falsas. Y el PAN, el PRD y el PRI dicen que deploran los señalamientos presidenciales. Bueno, y reafirman que impugnarán la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisten en que es terrorismo fiscal contra empresas. Y el SAT dice que no hay tal. Bueno, pues estos señores, yo no me explico cómo son representantes populares. Si la verdad de las cosas es que representan única y exclusivamente a determinados grupos de poder político y económico. Sí. El interés general les tiene sin cuidado. Yo creo que ya ha llegado el momento ¿cómo se dice? En descubrir a toda esta bola, fuera máscaras. Desenmascararlos. ¿Sí? Claro. Que de una vez digan si están coludidos con esas gentes o exhibirlo, ¿no? Ahorita que las leyes judiciales están manejadas más o menos con honestidad hasta donde ha sido posible, pues que se encuentre a toda esta bola de gángsters que están ahí metidos en el Congreso. Porque ¿cómo es posible que siempre aprueban leyes que afectan los intereses del pueblo? Populares, pero cuando son leyes que benefician a la población, entonces siempre ponen una bola de trabas. ¿Qué quiere decir? Que no están con el pueblo. El pueblo es el que les paga su sueldo, por cierto, muy bien pagado. ¿No será hora de que ya se descubran a estos tipos? Por supuesto, yo pienso que esto es totalmente justificable, el hecho de que se aplique la ley a este tipo de fraudes, porque de esta manera se evitan pagar impuestos, Arturo. Y tú bien sabes que nuestra población está necesitada de muchas carencias, pues. Existen muchas carencias a todos los niveles, Educación, salud, nutrición, empleo, en fin, son una serie de problemas que muchas veces, en este caso, nuestro presidente, le es difícil tener que estar abocado a resolver este tipo de carencias sin tener los medios, sin tener el dinero. ¿Por qué? Porque este dinero es el que precisamente se lo quedan este tipo de empresas o este tipo de empresas fantasmas, que es lo que le han llamado empresas fantasmas. Y son varios millones, muchísimos millones de pesos, miles de millones. Entonces, es inconcebible realmente que las cámaras, o sea, el poder legislativo, se esté oponiendo a que se castiguen los delitos, que se emplee o que se haga la ley que vaya a tener que castigar este tipo de fraudes. Entonces, para mí, no cabe duda que tenemos que
entender que nuestro presidente se está enfrentando a tantas y tantos problemas a todos los niveles. Sí. ¿Por qué? Porque inclusive en el Poder Judicial, ya no hablemos del Poder Legislativo, vámonos al Poder Judicial. ¿Qué ha pasado con este tipo de que hay jueces que determinan que el GIL, cuando está bien esclarificado, el comandante Gil, que fue el que ordenó que los normalistas fueran llevados y sacados de Iguala para llevárselos a Huitzuco, pues resulta que sale libre, que no hay delito. Cuando están las grabaciones, Arturo, sí, no es posible una situación así. Fíjate todos los personajes enquistados que dieron facilidades de corrupción. Entonces, para nuestro presidente esto es muy difícil, porque está luchando con este tipo de personas enquistadas, de personas que sirvieron, que alentaron y que fomentaron la corrupción. Pues nada, que los tenemos ahí, a todos los niveles. Entonces, por favor, yo sí quisiera hacer un llamado a nuestra población. No es que no se estén aplicando las leyes, es que existen obstáculos que necesariamente se le oponen a la aplicación de las leyes. Y es en todos los casos, ¿eh? Nada más es cuestión de ver y escuchar las mañaneras para que nos demos cuenta de la batalla campal que está llevando a cabo nuestro señor presidente. Así es, en efecto. Pero fíjate una cosa, que el pueblo, ¿con qué cuenta? Con el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es el regulador para limitar o evitar, hasta donde sea posible, los excesos del Ejecutivo. Sin embargo, estos señores no están manejados por la gente del gran capital. Se da el caso en México que diputados y senadores, no todos, no todos, actualmente los diputados y senadores de Morena están empeñados en hacer una limpieza total del Congreso de la Unión. Pero es difícil, porque hay muchos obstáculos muy difíciles de salvar, como en el caso este. ¿Cómo es posible que estos veten una ley tendiente a superar situaciones tan engorrosas? A evitar el fraude. O sea, están a favor de los delitos. El fraude con las facturas. Sí. Ahí se van miles y miles de millones de pesos. Los senadores no lo pueden ignorar, ¿no? Porque no son gente ignorante. Saben perfectamente bien el papel que están desempeñando en esta situación. Y sin embargo, están empeñados en obstaculizar todas las medidas que está tomando el presidente de la República para sanear el ambiente nacional. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. Pero el presidente está empeñado en corregir todo lo que esté mal hecho. Así es que, y el pueblo, nosotros debemos apoyarlo. Pero primeramente debemos informarnos bien, porque hay mucha gente desorientada, gente que no sabe ni por dónde canta el gallo, y habla y dice cosas que no tienen sentido, y hasta que uno les explica, y aún así, explicándose, se quedan dudando. ¿Por qué? Porque dice, la televisión no dice eso. Sí, pero la televisión no te está diciendo la verdad. La televisión nacional son instrumentos de control manejados por la gente del dinero, por los grandes empresarios. Los grandes empresarios, no los pequeños ni medianos. Esos son otra cosa. Sí, yo pienso que hay otro obstáculo, Arturo. En realidad, aunque es mayoría a nivel de la Cámara de Diputados, se requiere un cierto porcentaje para aprobar las leyes. Entonces tiene que haber acuerdos.
Sí. Tiene que haber lo que llaman cabildeos. Así es. ¿Con qué? Pues con los otros partidos que están en contra. Aquí lo que llama la atención es que no puede haber ninguna persona, en el buen sentido de ser mexicano, que se oponga a que nuestro país progrese, a que nuestro país se libre de la corrupción, la enfermedad más corrosiva de la cual padecemos. Yo, en realidad, no pienso que nadie esté en contra, y sin embargo, hay muchas personas que están en contra de que llevemos a cabo una limpieza de estas prácticas que han dañado tanto a nosotros, a los mexicanos. Entonces yo creo que son batallas que se están dando y que debemos de estar observando muy de cerca. No basta con que el señor presidente mande iniciativas para mejorar nuestra sociedad, o para mejorar nuestra salud, o para mejorar nuestra educación. Él no es el que va a hacer o legislar y aplicar y hacer las leyes. Las leyes se tienen que hacer en el pleno de la Cámara, tanto de senadores como de diputados. Es ahí la gran problemática. Entonces, eso sí lo tenemos. Yo les ruego que por favor nos pongamos un poco a observar. Es cierto, no tenemos muchas veces el aspecto de la información teórica, pero sí tenemos el aspecto del sentido común. Pero sí tenemos y podemos distinguir quién está actuando de una manera y quién está actuando de otra manera. Y sobre todo, quiénes son esos personajes. Nosotros debemos de investigar quiénes son esos personajes, Arturo, para poder saber si efectivamente están con una nueva transformación de nuestro país y nuestras conciencias, o están en contra. Definitivamente están en contra. Las pruebas lo evidencian. Pero yo siempre he estado diciendo aquí que la culpa, cuando menos en gran parte, de la situación precaria que prevalece en el país, se debe a la actuación inadecuada de los diputados y senadores, del PRI y del PAN. Del PRD me extraña que actúe de esa manera, pues porque se considera un partido de izquierda, pero actúa como si fuera de una derecha recalcitrante. Del PRI y el PAN ya sabemos que forman parte del antiméxico. Son gente que están allí. Sí, de lo cual estamos padeciendo, claro. Exactamente. Desgraciadamente muchos mexicanos no están debidamente enterados de lo que está sucediendo en el país. Se dejan llevar por la diatriba, por la mentira, por las verdades a medias, y consideran que esa es la verdad. No, señores. Hay que aprender a leer entre líneas. Hay que aprender a escuchar a los comentaristas de México en la nacional, para que se empiecen a dar cuenta de que no es cierto lo que están diciendo. Todo es tendencioso, todo es tendencioso, porque los medios de comunicación masiva están en manos de la gente del gran capital y la utilizan lógicamente para difundir lo que a ellos les conviene. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Vamos con el editorial. Siguiendo con los comentarios sobre el pillaje en México, diremos que está tan arraigado que nos resulta difícil pensar que pudiera erradicarse en unos cuantos años, como pretendo hacerle el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No dudamos que logre mejorar la situación hasta llegar a términos razonables, lo que sería altamente saludable para el país. Pero arrancar de cuajo la corrupción nos parece una tarea sumamente complicada, porque los grupos de poder económico y político han alcanzado
mucha fuerza durante los 90 años que han estado manejando el tinglado a su antojo. Han hecho lo que se les ha pegado la gana, con leyes amañadas y disposiciones torcidas, listos para contrarrestar cualquier embestida por parte de los sectores sociales que buscan una sociedad más igualitaria. El peor obstáculo que tenemos es precisamente el sistema en que vivimos. El sistema capitalista es inmoral por necesidad, desde el momento en que se permite la explotación del hombre por el hombre, lo que significa esclavismo con todas sus letras, aunque en los discursos se disfrace con retórica rutilante. Pero lo cierto es que los grandes capitalistas pierden el sentido del humanismo, se convierten en máquinas de hacer dinero, sin importarles dejar miles o quizá millones de muertos en el camino. El fin justifica los medios. Los dividendos deben apuntar hacia arriba siempre, aunque corra la sangre a torrentes. Negocios son negocios, es otro de sus lemas. Los grandes triunfadores son aquellos que logran amasar la mayor cantidad de dinero con el menor esfuerzo. No importa cómo lo hagan. Si tienes dinero en abundancia, serás un gran hombre o una gran mujer. Si careces por completo de principios morales, no importa. Entre menos escrúpulos tengas, es mejor. Con esa mentalidad nacemos, crecemos y morimos. Hay un dicho que dice, tras una gran fortuna, siempre hay un crimen. Pero no estoy muy seguro que sea cierto, porque hay muchos hombres de empresa que han formado su patrimonio a base de esfuerzo y dedicación. Esas personas son dignas de encomio. Pero gente como Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, para citar unos cuantos adalides forjados al calor del influyentismo, esos no tienen ninguna justificación, porque se han enriquecido con el hambre del pueblo, abusando de las circunstancias que los favorecen. Esa clase de personas no merecen que se les guarde ninguna consideración. Sus riquezas chorrean sangre, llanto, miseria, injusticia, pero no se puede arremeter contra ellos porque el mismo sistema los protege. Forman parte de la tragicomedia nacional que vivimos en México y en muchas partes del mundo, donde el hambre se cierne como una sombra siniestra sobre las poblaciones humanas. ¿Dónde está el dinero que genera la vitalidad mundial? Lo tienen acumulados unos cuantos potentados favorecidos por la fortuna en detrimento de las grandes mayorías que macullan su impotencia en los sótanos de la patria. ¿Cuándo cambiará la situación? Cuando los mismos pueblos lo decidan. Sí, incluso digo, lo que acabamos de hablar es un ejemplo de lo difícil que es cambiar una manera de aplicar la justicia, de aplicar el beneficio hacia las mayorías, como tú mencionas, y tiene que ver con el entramado que hemos estado también mencionando, el dinero y el aspecto político que se ejerció o se ha ejercido en años anteriores y que llegó a formar un entramado muy potente y muy difícil de erradicar, porque ahorita mismo cualquier detalle lo emplean para poder hacer una manifestación supuestamente porque no se les da los beneficios que están pidiendo. Y hablábamos precisamente de los policías que toman las vías hacia el aeropuerto, provocando, además de una noticia internacional, porque no solamente eran vuelos nacionales, sino también hacia el extranjero, la molestia, la incomodidad y la pregunta de qué es lo que hace el gobierno, por qué no se aboca a la situación. Y la verdad es que nuestro secretario de Seguridad Pública
ha ofrecido a este pequeño grupo de policías que no se ha integrado a la Guardia Nacional, y esto hay que repetirlo, Arturo, porque no es los 30,000, no, ¿qué serán? 200 quizás, no sé, o menos, los que se manifiestan, pero que además demuestran que tienen mucho apoyo, porque van con autobuses, van con todas las de la ley, bien vestidos, bien armados. Entonces aquí llama la atención que si el secretario de Seguridad no los está corriendo, porque así es, sino que los está integrando a la Guardia Nacional, lo cual ellos rechazan, que no les está quitando ninguno de los privilegios que ellos tenían en cuanto a su pago, su grado, y que además existen más de 12 oficinas que pueden integrarse a estas oficinas y que ellos rechazan, porque ellos lo que quieren es su dinero de despido. Y resulta que no los están despidiendo. Luego entonces esto no se aplica. Ningún trabajador que no es despedido se va por su voluntad o se integra a donde a donde él quiere integrarse, porque no se les está diciendo que tienen que estar dentro de la acción, sino que pueden estar en oficinas, porque además hay una serie de oficinas muy importantes y hay departamentos de investigación, hay departamentos de muchísimas cosas dentro de la Guardia Nacional, pero ellos lo rechazan. Entonces, digo, no sé, pero yo no me explico por qué esa necedad de querer desprestigiar el ejercicio que actualmente hace el licenciado Andrés Manuel y su equipo de trabajo. En este caso viene siendo parte del Ejército, que es una de las instituciones que nos hemos enorgullecido. Otra parte de ello viene siendo el aspecto de todas las gentes, todos los muchachos que han ingresado a la Guardia Nacional. Entonces, realmente, ¿por qué se empeñan estos pequeños grupos? Porque quiero decirte que son pequeños grupos. Sí. Hombre, somos 20 millones de habitantes. 200 gentes, bueno, 100 gentes no son nada, Arturo. Y sin embargo, pues sí, el licenciado ha dicho que no va a haber represión, pero no se vale, porque eso ya es un abuso de una persona que está ofreciendo que no va a haber represión. Pero el decir que no hay represión no quiere decir que tengan que ser aceptados, pues, o en las condiciones que ellos quieren. No, las situaciones son ahora diferentes. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina esta situación de este grupo, porque pues al rato, hoy también hubo un bloqueo ayer de los maestros y de la coordinadora. Entonces, ¿qué están pidiendo estos maestros? Por favor, ya se les abrieron las puertas del Palacio Nacional, ya se llegó a acuerdos, pero obviamente los acuerdos no quiere decir que se legisle, Arturo. Estos acuerdos tienen que ir a la Cámara de Senadores y de Diputados para poder hacer válido todas estas pues peticiones que han hecho los maestros y que además Andrés Manuel ha estado de común acuerdo. Entonces, ¿qué necesidad de salir a las calles y protestar de esta manera? También eso ya es irracional, Arturo. No, ya es con segunda intención. Bueno, espérame, vamos a una pausa. Adelante. Estamos de regreso. Si tiene problemas con sus oídos, con su nariz o su garganta, permítame recomendarle a mi amigo de muchos años, doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención lo va a dejar satisfecho, igual que a cientos de sus pacientes. Su consultorio está en el edificio Plaza Patria, cuarto piso, local 15, y cuenta con un amplio estacionamiento.
Su teléfono para citas es 681-1222. 681-1222. Doctor Roberto Farías. Pues bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Que en el problema que están presentando los policías federales, la Policía Federal. Pues mira, analizando las cosas con sentido común, estos señores no tienen justificación. En primer lugar, no los están despidiendo. En ningún momento les han despedido. Al contrario, les están poniendo varios organismos donde se pueden integrar. Así es. Son como 6 organismos. A donde ellos que no quieren ir a la Guardia Nacional, no vayan. Pero hay 4 organismos más donde pueden integrarse, con su grado, con su sueldo, con sus prestaciones, con todo. Y ya cuando dicen no, tampoco eso, entonces ya lo que quieres es pelear, ¿verdad? No, pues sí, pero está en la libertad, digo, de dejar la insistencia en... Ahora pueden renunciar. Claro, ya no por queremos supuesto. seguir aquí, bueno, vamos a renunciar. Así es. Y se sujetan a la ley vigente. Sí. Pero quieren ellos que los indemnicen. Para seguir teniendo sus prestaciones Pues o sobreprestaciones de todo el tiempo, pero claro. Eso no es. Entonces cualquier empleado en cualquier empresa diría yo, ya quiero que me liquides. No, pero ¿cómo te voy a liquidar? Sí, me tocan 5 millones de pesos, ya me voy. No. Pero Arturo, ¿te suena a algo por ahí? ¿Tú piensas que ellos solos están manejando? No. Bueno, mira, yo tengo 3 amigos en México que están bien colocados en el ambiente político de allá. Y precisamente ayer me habló uno de ellos para mencionarme los problemas de lo que hay, de los problemas actuales, pues sí. Pero yo le pregunté por el asunto de los policías federales y me dijo que se rumora que detrás de esos movimientos están los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Que no hay una seguridad plena, pero se rumora y se está investigando. Ojalá que si se comprueba que estos señores están moviendo el agua, pues qué bueno que les den unas vacaciones por allá en Australia, ¿no? O en Nueva Zelanda, que se vayan a pasar unos 5 años allá para que no estén fastidiando por aquí. Pero la verdad de las cosas es que legalmente no van a conseguir nada, ¿no? Van a seguir fastidiando y van a seguir causando mucho daño. Ahorita, hasta este momento, han ocasionado pérdidas de muchos cientos de millones de pesos. Digo, el público, las empresas, ¿qué culpa tienen de los problemas que tenga la Policía Federal? ¿No? Se van a un litigio, bueno, no lo pueden ganar porque no tienen razón, no tienen una base. Entonces, ¿a qué le tiran? A causar daño, a hacer ruido, a causar problemas. Entonces, ¿qué se puede? El licenciado López Obrador ha dicho que no va a reprimir a nadie, a ninguna manifestación, que todo se tiene que hacer por medio del buen entendimiento. Pero cuando un factor está renuente a todo, y se le dice, mira, te doy esta solución, no la quiero, bueno, entonces te doy esta, tampoco la quiero, y esta tampoco, entonces ¿qué quiere? No, yo quiero que me dé mi indemnización para irme, y consigo otra chamba, consigo un milloncito, 2 aquí, y me voy muy tranquilo. Pero eso no se puede hacer. Bueno, es que no los están corriendo, Arturo. Ya con eso no hay ninguna justificación de lo que ellos están demandando en un momento dado. Ahora, las cosas han cambiado. Efectivamente, ahora ya no es Policía Federal o Policía de Seguridad, me parece que era la Secretaría de Seguridad. Ahora viene siendo lo que viene siendo la Guardia viene siendo el nuevo... ¿Cuál es? La Guardia Nacional, no es la Guardia Nacional. Viene siendo, pues ahorita se me fue el nombre, pero es diferente, es otro tipo de secretaría.
Entonces, y es otro tipo de personal que está a cargo de esa secretaría. O sea, es la Guardia Nacional. Entonces, ellos tienen que entender que o se integran o renuncian. Pues sí. No hay de otra, no hay de otra. No hay otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esto se ve manipulado o se ve manejado por otros intereses? Entonces, la protesta no se va a acabar, porque ellos están siendo financiados por otros intereses. Uno no puede estar sin recibir su sueldo y sin trabajar, obviamente, porque hay familia y hay gastos a los cuales hay que hacerle frente. Entonces yo pienso que si existe este tipo de financiamiento, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que en algún momento dado se produzca o se pudiese producir una represión y que algún personal de la Guardia Nacional pudiese herir, pero claro que ellos también son gente entrenada que van a responder. Entonces, ¿qué se hace? Pues puede haber un motín, puede haber heridos. Es lo que quieren, ¿eh? Exacto. Es lo que están provocando. Exacto, porque Los esto que están ya... detrás de ellos, los que están detrás de ellos, esto es lo que quieren provocar. Así es, ¿sí? así es. Un enfrentamiento. Sí. Y de ahí se pueden derivar muchas cosas. Sí, porque... Lo que buscan en última instancia es desestabilizar al país. Así es. Evitar que los programas de gobierno del licenciado López Obrador se lleven a cabo. Totalmente de acuerdo. Obstaculizar todo Así eso. es. Hacerlo que fracase. Así es. Esa es la tirada. Digo, se lo decimos con casi pleno conocimiento de causa. Por eso hay que estar muy alerta. Claro. Hay que informarnos bien. Claro. Miren, no es propaganda ni mucho menos, pero La Jornada y El Proceso son las revistas más ¿cómo se llama? Más veraces que circulan en el país. Hay otras también, pero esas, las que yo leo, La Jornada y el Proceso, ahí se entera uno mucho de cómo está la situación en el país, para que no le cuenten, porque lo que dice la televisión, lo que dice Pepe Cárdenas, López Dóriga, Ciro Gómez de Leiva, Denis Dresser, todos esos son gente del sistema, pagados, subordinados al sistema. No pueden decir nada que afecte a los intereses de sus patrocinadores. Al contrario, siempre tienen consignas que tienen que... Y son gente inteligente. Las envuelven de tal manera y las difunden para que la gente las reciba y las crea. Pero la situación real del país es diferente. Hay un presidente que está luchando cuesta arriba para sacar adelante al país. Entonces nosotros debemos, como ciudadanos conscientes de nuestras obligaciones constitucionales, debemos estar enterados, porque el que no sabe es como el que no ve. Así es. Puede cantar Así el gallo, es. pero no sabe por dónde. No, Sí. hay que saber cómo está la situación. Desgraciadamente, yo platico a veces con profesionistas que están en la calle, no saben ni lo que dicen. Es lamentable, dan ganas de llorar. Sí, pues sí, así, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, este tipo de información es cara. Entonces, por eso no existe mucha difusión. Y por otro lado, carecemos de grupos de debates o de gentes que tengamos que platicar y que tengamos que escuchar lo que piensan los otros, o sea, la población. Porque el asunto es de ambos lados. Se aprende, se enseña y se aprende de un lado y de otro. Eso es el aprendizaje. Ahora, yo insisto en que debemos de escuchar las mañaneras. Si usted quiere estar bien informado, tiene que escuchar al presidente. Él le habla con la verdad y nos habla en términos muy accesibles. No utiliza un vocabulario muy rebuscado. Escuchaba a una de las comunicadoras o una de las personas que da noticias y decía que ella se fue después de lo que pasó a nivel de Tamaulipas
y que el presidente dijo que se portaran bien, bla, bla, bla. Y después lo otro que pasó con los diputados también, que dijo algunas cosas en la mañanera, muy justificables y muy bien aplicables. Entonces esta persona, esta periodista, bueno, sí, pues sí da las noticias, pues, locutora, se fue a una primaria y empezó a preguntarle a los niños, oigan, ¿y qué opinan de lo que dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Y claro, antes les informó qué fue lo que dijo y al parecer ellos ya lo sabían porque en las familias se platica a la hora de la comida, a la hora del desayuno o a la hora de la cena. Entonces dice que varios de los niños le dijeron, es que el presidente habla como mi papá, regaña como mi papá. Eso le llevó a ella a tener que interrogarse. Es que el presidente con este lenguaje, con estas palabras, habla igual que la mayoría de la gente, de la mayoría que votaron por él, de la provincia, de gentes que no son doctorados, ni son maestros en esto, maestros en lo otro, sino que es la gente de la calle. Él habla como la gente de la calle. Entonces ella se preguntaba, nosotros criticamos el lenguaje del presidente, ¿será correcto? ¿Estaremos bien que nosotros estemos viendo desde otro ángulo las palabras que utiliza el presidente cuando vemos que a la gente, que es su vocabulario común, es de esa manera que se comunica? Entonces alguien que estaba con ella le dijo, bueno, si algo tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el conocimiento de su pueblo, por un lado. Y por otro lado, si alguien verdaderamente es político, es nuestro presidente. Así es que dos verdades de Aquilo, ¿eh? Así es. Y es que el licenciado habla el lenguaje del pueblo, pues. Si se pone a hablarle como un intelectual, pues nadie lo va a entender. Claro, por supuesto que no. Le cambian ahí a la televisión y dicen, no, pues no lo entiendo. Pero, y volviendo, yo quiero volver a la cosa de las facturas. A ver, fíjate, vamos a las facturas. Es horrible, claro, por supuesto. Sí. Sí, por supuesto. Está presentando una iniciativa. Y otra vez son los del dinero. Exactamente. O sea, y otra vez están contra él. Todo lo que proponen los priistas y los panistas inmediatamente se oponen. Así es. Esa es una cosa sistemática. Sí. Y ahí hay otro frente que hay que atender. Claro. Distraer la atención del pueblo para que digan, oye, ¿qué está haciendo mal el presidente? Pues no. ¿Por qué nadie está de acuerdo con él? Exactamente. Pero si él no quiere estar de acuerdo con ellos, quiere estar de acuerdo con el país, con la población. Le da mucha difusión a lo que dicen estos cuates, ¿no? Claro. Los magnifica cualquier cosita que digan, pero no es porque realmente valga la pena. Lo que pasa es que están todos de acuerdo. Los medios de comunicación con esos legisladores del PAN, del PRI y desgraciadamente también del PRD. Pero ve qué tipo de legisladores, ¿eh? Sí. Han sido gobernadores, han sido senadores, han sido secretarios de Estado. Ahí está Osorio Chong, secretario de Estado. Ahí está el Hicks, que es del PAN, que ha sido secretario de partido. El Madero, que ha sido secretario de partido. O sea, pura gente que ha estado... No, pero peces gordos de lodo, ¿eh? Sí, porque lodo. Se han manejado en el lodo. Sí, entonces, pues claro. Entonces, imagínate tú con qué tipo de gentes a las cuales se tiene que enfrentar, porque además no es uno. No, son cientos de este tipo de personajes que acabamos de mencionar. Y que todos están, René Juárez, gobernador. Todos han sido gobernadores, senadores por muchísimo tiempo y siempre han estado incrustados en el sistema al cual estamos nosotros queriendo
queriendo desbaratar, porque son los de la corrupción, son los de la imposición, son los de la represión, son los que verdaderamente han generado estos valores, pseudovalores, a los cuales no queremos seguir manejándonos en ese lodazal. Entonces, sí, tenemos pues que... Pues sí, pero mira, no nos debe extrañar. Estas reacciones no nos deben extrañar, absolutamente. Si tú tratas de agarrar a un bandido, encarcelarlo, pues corre o se defiende de alguna manera, y no quiere... Pero ¿a dónde se va a ir a esconder o a defender? Pues sí. En el bajo mundo, ¿no? Naturalmente. Claro, porque ahí es donde se ha movido, ¿no? A esta gente se les está presionando para que cumplan con sus obligaciones fiscales en primer lugar. Están enojadísimos. Sí, así es. Sí, deben... Yo traigo tengo una lista de los hombres más ricos de México, de todo lo que le deben al fisco, que nunca le han pagado. Millones y millones de pesos. Sí. Y lógico, llega un presidente y dice, eso ya se acabó. De aquí en adelante hay que pagar impuestos. Igual que cualquier cartero, claro, cualquier periodista. Lo que siempre hemos pagado todos los que somos cautivos, todos hemos pagado impuestos. Si nosotros somos los dueños de México. Así es. Así se considera. Entonces están en contra de todas las medidas que tiendan a superar estas mezquindades que hemos venido arrastrando desde que el PRI hizo su aparición allá por 1929. Y en 39 lo secundó el PAN. Pero además, fíjate que se creen este grupo de personajes gordos, como tú les llamas, se han creído siempre como los salvadores del país. No, eso no reconocen lo que han sido los que han destruido al país. No. Y entonces dicen, bueno, ¿y por qué estos ahora nos están diciendo tantas cosas si nosotros hemos sido los benefactores? Nosotros hemos sido los que hemos evitado un desastre, cuando en realidad estamos en un desastre total, en todos niveles, ¿no? Pero bueno, así es esto, pues. Sencillamente, cuando habla antenoche, o no sé qué día, oí hablar a Juárez, ¿cómo se llama? René Juárez, Juárez, el del PRI. Con aquel empuje del una oratoria de toda la vida que siempre escuchamos, priista, ¿no? Barata, una oratoria barata, sí, así es. Eso, sí. Mi jefe, y digo yo entre mí, esta gente de veras se sentirá, cuando se ve en el espejo, no dirá, oye, qué payaso soy, ¿verdad? Que lo que hago por tal de robar dinero a la nación. Digo, todo eso tiene que acabarse. No es posible que México siguiera rodando cuesta abajo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta el fondo? No es posible. Nada más para decirles a esos, para cortarles el hilo, decirles, bueno, ¿y qué has hecho tú por México? 60 millones de pobres en extrema pobreza. Eso es el saldo del priismo y el panismo en 80 años de gobierno. A ver qué dicen, ¿no? A ver qué dicen. Nos despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Se los agradecemos. Y bueno, esperamos que nuestra maestra Esperanza Íñiguez recupere de inmediato su salud, porque la extrañamos, como ustedes se dieron cuenta. Hasta el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.